En la carta de hoy conoceremos la historia de Raquel, una mujer que fue madre a los 17, levantó a su hijo sola cuando todos dudaban de ella y convirtió un pequeño taller de costura en una boutique respetada en Valencia. Durante años soportó miradas, comentarios y silencios, pero jamás permitió que la palabra madre soltera definiera su valor. El día de la boda de su único hijo, creyó que por fin vería honrado todo lo que había sembrado. Sin embargo, frente a invitados, copas en alto y música sonando, una sola frase pronunciada en público intentó reducir su historia a un estigma. Lo que más dolió no fue el insulto, fue el silencio. Raquel no gritó. No lloró. No discutió. Sonrió. Sacó su teléfono. Y tomó una decisión que cambió el rumbo de esa celebración y de su propia vida, para siempre. Si estás escuchando esta historia por primera vez, te invito a suscribirte al canal. Lo que viene después de esta introducción es lo que más duele, y también lo que más libera. Me llamo Raquel. Tengo 42 años y vivo en Valencia desde que tenía 17, que fue exactamente cuando mi vida decidió partirse en dos mitades y obligarme a elegir cuál quería habitar. No lo elegí con calma ni con sabiduría. Lo elegí con miedo, con el estómago cerrado y con la certeza sorda de que no había nadie que lo fuera a elegir por mí. A los 17 años me quedé embarazada de un hombre que tenía 23 y que desapareció antes de que yo llegara al cuarto mes. No se fue con drama. No hubo escena ni despedida. Sencillamente dejó de estar. Primero se volvieron escasas las llamadas, luego desapareció el tono al marcar, y finalmente su madre me dijo, con una frialdad que todavía reconozco cuando pienso en ella, que su hijo había decidido rehacer su vida en otro sitio. Eso fue todo. Ni nombre en el registro. Ni carta. Ni la decencia mínima de mirarme a los ojos. Durante mucho tiempo pensé que esa ausencia era la herida principal de mi historia. Ahora sé que no. La herida principal fue diferente, llegó mucho más tarde, y llevaba el nombre de alguien a quien yo misma había enseñado a andar. Pero eso viene después. Primero quiero hablar de lo que construí, porque me parece justo. Porque durante demasiados años dejé que otros resumieran mi historia en lo que me faltó, y me cansé de esa versión. Mateo nació en marzo, cuando Valencia todavía tiene ese frío húmedo que se mete entre los huesos. Nació en el Hospital La Fe, a las 4 de la madrugada, y yo lo recibí sin nadie a mi lado excepto una matrona de apellido Herrero que tenía manos grandes y voz tranquila y que me dijo, justo después del parto, que había sido valiente. No supe si hablaba del parto o de todo lo demás. Quise creer que hablaba de todo lo demás. Mi madre me ayudó los primeros meses, aunque su ayuda venía siempre envuelta en una capa de reproche que ella consideraba amor. Vivimos en su piso del barrio de Benimaclet, en un apartamento de 2 habitaciones donde el ruido del vecino de arriba era tan constante que Mateo aprendió a dormir con él, como si fuera una nana. Mi madre trabajaba en la limpieza de un hotel del centro y yo, mientras el bebé dormía sus siestas irregulares, estudiaba los patrones de costura que había empezado a acumular desde los 15 años, cuando mi profesora de tecnología textil me dijo que tenía ojo para la proporción. Ese ojo fue lo que me salvó. No metafóricamente. De forma literal y práctica, ese ojo para entender cómo cae una tela sobre un cuerpo, cómo una costura bien hecha puede transformar la silueta de una persona y con ella, a veces, algo más profundo que la silueta. Empecé haciendo arreglos para las vecinas. Cobré poco al principio, lo suficiente para comprar pañales sin pedírselos a mi madre. Luego cobré algo más. Luego hice un vestido de novia para la hija de una clienta y ese vestido llegó a una fotografía de una revista local de sociedad, y esa fotografía llegó a 3 encargos nuevos, y esos 3 encargos llegaron a 10, y los 10 llegaron a un pequeño local en el mercado de Colón que alquilé cuando Mateo tenía 5 años y que se llamó, desde el primer día, Hilo y Luz. El nombre se lo debo a Mateo, aunque no lo sepa. Una tarde, mientras yo cosía en la mesa del comedor con la lámpara encendida, él se acercó con sus 5 años de curiosidad infinita y me preguntó qué estaba haciendo. Yo le dije que estaba haciendo magia con hilo y luz, porque era la única forma de explicárselo que se me ocurrió. Él se quedó mirando durante un momento y luego dijo, con esa seriedad absoluta que tienen los niños cuando creen que han entendido algo importante,
que entonces era un buen nombre para una tienda. Lo apunté en una servilleta, esa misma noche. Hilo y Luz creció despacio, como crecen las cosas que se construyen de verdad. No tuve inversores ni préstamos familiares generosos. Tuve trabajo, y tuve criterio, y tuve la disciplina de quien sabe que no puede permitirse el lujo de equivocarse demasiado. Aprendí patronaje avanzado en un curso nocturno de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia. Aprendí contabilidad básica por necesidad. Aprendí a negociar con proveedores porque nadie iba a negociar por mí. Y aprendí, sobre todo, a reconocer en qué momento una clienta necesitaba que yo le dijera la verdad sobre lo que le favorecía, aunque no fuera lo que quería escuchar, porque esa honestidad era lo único que construía confianza duradera. Para cuando Mateo cumplió 15 años, el local del mercado de Colón se había quedado pequeño. Nos mudamos a un espacio más amplio en el barrio de Ruzafa, con escaparate propio y 2 empleadas. Para cuando él cumplió 20, Hilo y Luz tenía una lista de espera para los vestidos de novia y una clientela que venía desde Alicante y desde Castellón y que a veces llegaba de Madrid porque alguien se lo había recomendado en una conversación de boda. No cuento esto para presumir. Lo cuento porque es el contexto que la gente suele saltarse cuando reduce mi historia a la etiqueta. Madre soltera. Como si esas 2 palabras explicaran todo lo que soy y borraran todo lo que hice. Como si el origen de una circunstancia cancelara el trabajo de 25 años. Yo nunca me vi así. Nunca me presenté así. Cuando alguien me preguntaba por la familia, decía que tenía un hijo y que era diseñadora. Punto. No había segunda parte que añadir, porque no la sentía necesaria. El padre de Mateo era una ausencia tan vieja que había dejado de tener peso. No guardaba rencor. Guardaba, quizás, una indiferencia que con los años se volvió casi filosófica. Hay personas que no estuvieron a la altura de lo que les pedía la vida, y eso dice algo de ellas, no de la vida que se quedó sin ellas. Mateo creció sabiendo la verdad. Se la conté cuando tuvo edad suficiente para sostenerla, con las palabras más limpias que encontré, sin drama ni resentimiento artificiales. Le dije que su padre había decidido no estar, que esa decisión había sido suya y no nuestra, y que nuestra historia comenzaba aquí, en este piso, en esta ciudad, con estas manos que cosen y este amor que no le pide permiso a nadie para existir. Él me escuchó en silencio, como siempre escuchaba las cosas importantes, y luego me preguntó si podía tomar un vaso de leche. Eso fue todo. Era Mateo, la persona más parecida a mí en el mundo, y al mismo tiempo la más impredeciblemente serena ante lo que a mí me costaba trabajo. Lo quise con una intensidad que a veces me asustaba. Lo quise sin perderme a mí misma, que era el equilibrio más difícil de mantener. Intenté no convertirlo en el centro de gravedad de mi existencia, porque sabía que ese amor demasiado absoluto podía volverse una carga para él, y no quería cargarle. Quería que creciera libre. Que eligiera. Que cometiera sus propios errores sin sentir que me los debía explicar. Y él creció libre. Y eligió. Y se enamoró de Sofía Villanueva a los 27 años, en una fiesta de un amigo común en el barrio de El Carmen, y vino a contármelo con esa luz en los ojos que yo reconocí al instante porque era la misma que él tenía de pequeño cuando algo le importaba de verdad. Fui feliz por él. Completamente, sin reservas, fui feliz. Todavía no sabía lo que esa felicidad me iba a costar. Hay una clase de incomodidad que no se anuncia. No llega con una declaración de intenciones ni con un gesto inequívoco que uno pueda señalar y nombrar. Llega disfrazada de cortesía, envuelta en sonrisas que duran un segundo de más, en comentarios que terminan justo antes de volverse ofensivos, en silencios que se instalan en los espacios donde debería haber calidez. Yo la reconocí desde la primera vez que estuve en casa de los Villanueva, aunque tardé más de lo que me habría gustado en permitirme llamarla por su nombre. El amor que le tenía a Mateo hacía que yo quisiera ver lo mejor en todo lo que rodeaba su felicidad. Y esa voluntad de ver lo mejor fue, durante meses, mi punto ciego más peligroso. Conocí a Sofía un domingo de octubre, poco después de que Mateo me llamara para contarme que llevaban 3 meses saliendo y que quería que la conociera. Quedamos a comer en un restaurante del centro, uno de esos sitios del casco histórico con mesas de madera oscura y carta escrita a mano en pizarras,
el tipo de lugar que intenta transmitir autenticidad sin esforzarse demasiado en conseguirla. Sofía llegó puntual, bien vestida, con ese tipo de seguridad en los gestos que no viene del carácter sino de haber crecido en un ambiente donde nadie cuestionó nunca el espacio que una ocupaba en el mundo. Era guapa, de eso no había duda. Alta, morena, con una manera de hablar que mezclaba la cadencia valenciana con algo más contenido, más medido, como si hubiera aprendido en algún momento de su vida que las palabras convenía dosificarlas. Me cayó bien, en esa primera impresión. O quizás más exactamente, no me cayó mal, que en ese momento era suficiente. Hablamos de trabajo, de la ciudad, de cómo se habían conocido. Sofía estudiaba Derecho y hacía prácticas en un bufete de su padre, lo cual mencionó con una naturalidad que era en sí misma una forma de señalar algo sin nombrarlo. Mateo estaba visiblemente nervioso, esa clase de nerviosismo dulce de quien quiere que dos personas importantes se entiendan y teme que el universo no coopere. Yo intenté que se relajara siendo yo misma, sin artificios, que era lo único que sabía hacer. Al final de la comida, cuando pedimos el café, Sofía me preguntó por el atelier con una curiosidad que me pareció genuina. Le hablé de hilo y luz con el orgullo discreto de siempre, el que no necesita volumen para sostenerse. Ella escuchó, asintió, y dijo que le parecía admirable que hubiera construido algo así sola. La palabra sola la pronunció con una inflexión que podría haber sido un cumplido o podría haber sido otra cosa. Decidí, porque quise, que era un cumplido. Esa fue mi primera concesión. Los meses siguientes estuvieron llenos de ellas. La familia Villanueva vivía en Godella, una de esas urbanizaciones al noroeste de Valencia donde las casas tienen jardín y los coches son alemanes y la vida parece discurrir dentro de una burbuja que se ha consensuado para no incluir demasiadas perturbaciones. El padre, Ernesto Villanueva, era abogado mercantilista con despacho propio en el centro de la ciudad y una manera de hablar pausada y definitiva que hacía difícil contradecirle, no porque tuviera razón siempre, sino porque había perfeccionado durante años el arte de hacer que cuestionarle pareciera una mala educación. La madre era Carmen. Carmen Villanueva era el tipo de mujer que ha construido su identidad entera alrededor de una narrativa familiar en la que ella ocupa el centro. No lo digo con malicia. Lo digo porque es la descripción más precisa que tengo de alguien que necesitaba que su historia tuviera un orden determinado y que cualquier elemento que amenazara ese orden fuera catalogado, consciente o inconscientemente, como una anomalía a gestionar. Carmen era activa en la parroquia del barrio, organizaba cenas de matrimonios, hablaba de sus hijas con ese orgullo sistemático y levemente competitivo que algunas madres exhiben como un deporte. Era hospitalaria, en la superficie. Me ofrecía café cada vez que iba a su casa, me preguntaba por el atelier con lo que parecía interés, me sonreía con una puntualidad que, con el tiempo, empecé a notar que tenía algo de mecánico. La primera vez que fui a cenar a su casa, un viernes de noviembre, se habló de la boda por primera vez de forma abierta. Mateo y Sofía llevaban ya casi un año juntos y era evidente que la relación iba en serio. Ernesto abrió una botella de vino de la Ribera del Duero y comenzó a hablar de fechas y de presupuestos con esa eficiencia suya que hacía que las conversaciones importantes parecieran juntas de trabajo. Hablaron del número de invitados, de si preferían una finca a las afueras o un salón en la ciudad, de si la ceremonia sería religiosa. Fue en ese contexto cuando Carmen dijo, mirando a su marido más que a mí, que era importante que la boda reflejara bien a las dos familias, que la imagen que uno proyecta en un evento así dice mucho de quién es y de dónde viene. Lo dijo con una sonrisa perfectamente calibrada, sin levantar la voz ni un semitono. Y en ese momento yo sentí, con una claridad física que me bajó por la columna, que aquella frase no era una observación general sobre bodas. Era un mapa. Y en ese mapa yo aparecía marcada con una señal de advertencia. No dije nada. Tomé un sorbo de vino, sonreí, y continué la cena. Esa fue mi segunda concesión. No voy a fingir que no entendía lo que estaba ocurriendo. Tenía 41 años, había pasado por suficientes salas y suficientes conversaciones para reconocer el lenguaje del clasismo cuando lo escuchaba, especialmente cuando venía envuelto en esa capa de urbanidad que lo hace particularmente difícil de confrontar, porque si lo nombras pareces susceptible y si no lo nombras te vuelves cómplice. Es un mecanismo extraordinariamente eficaz,
y la gente que lo usa con más habilidad raramente es consciente de estar usándolo. Sencillamente han crecido en un mundo donde ciertas jerarquías se daban por sentadas, y cuando alguien que no encaja en ellas aparece en su horizonte cercano, la incomodidad emerge en forma de comentarios que nunca terminan de decir lo que dicen. Carmen nunca me insultó en esos meses. Quiero ser precisa en eso, porque la precisión importa. Lo que hizo fue algo más sutil y, a su manera, más difícil de sacudirse. Hacía preguntas que parecían cordiales y que en realidad eran pequeñas auditorías. Me preguntaba por el barrio donde vivía, y cuando respondía que en Ruzafa, había una fracción de segundo antes de su respuesta en la que yo podía sentir que estaba procesando algo. Me preguntaba por mis padres, y cuando le decía que mi madre había muerto hacía 5 años y que apenas había conocido a mi padre, la expresión de su cara se reorganizaba de una manera que yo había aprendido a leer como una confirmación de algo que ya sospechaba. Me preguntaba, con una amabilidad que tenía filo, cómo había sido criar a Mateo sola, con todo lo que eso implica, y esa última parte, esa apostilla entre comas, era donde vivía la verdadera pregunta. Yo respondía siempre con calma. Con la misma calma que había cultivado durante más de 2 décadas de hacer y deshacer costuras, de negociar con proveedores difíciles, de convencer a clientas inseguras de que merecían exactamente lo que estaban comprando. Esa calma no era resignación. Era una forma de no darle a nadie la satisfacción de verme temblar. Pero en privado, sola en el atelier después de que mis empleadas se marchaban, a veces me quedaba sentada frente a la mesa de trabajo con las manos quietas y pensaba en lo extraño que era encontrarse, a los 41 años, teniendo que demostrar algo de nuevo. Había pensado, con la ingenuidad propia de quien ha trabajado mucho y durante mucho tiempo, que a esa altura de la vida el trabajo ya hablaba por sí solo. Que la boutique, los años, la trayectoria, eran credenciales suficientes. Y lo eran, en la mayoría de los contextos. En el mundo de Carmen Villanueva, sin embargo, había una credencial que yo nunca podría presentar, la de haber llegado al presente por el camino correcto. Y el camino correcto, según el mapa de Carmen, incluía un marido. Incluía una familia con estructura reconocible. Incluía un origen que no generara preguntas incómodas en las conversaciones de después de misa. Mateo veía parte de esto. Estoy convencida de ello, aunque nunca lo habló conmigo de frente. A veces, cuando yo llegaba a alguna reunión familiar de los Villanueva y él me recibía en la puerta, había en su abrazo algo que no era solo afecto sino también una especie de escudo que quería interponerse entre mí y lo que pudiera venir. Me apretaba un poco más de lo habitual. Me susurraba que estaba contento de que hubiera venido. Y yo entendía, sin que lo dijera, que estaba haciendo lo que podía, que quería creer que su presencia era suficiente para suavizar los bordes de una situación que él prefería no nombrar porque nombrarla implicaba tomar partido. Eso también lo entendí. Era su decisión. Yo respetaba que construir una vida con Sofía significaba, inevitablemente, aprender a navegar la familia de Sofía. Y que esa navegación tenía un coste que él había decidido pagar. Lo que no supe calcular, entonces, era cuánto de ese coste iba a terminar siendo mío. Hubo una tarde de febrero, 4 meses antes de la boda, en la que Carmen y yo nos quedamos solas en la cocina de su casa mientras los demás estaban en el salón viendo un partido. No había sido un plan de ninguna de las dos. Sencillamente ocurrió, de esa manera casual en que a veces la vida nos pone frente a las conversaciones que más hemos evitado. Carmen estaba preparando una bandeja de aperitivos, y yo le pregunté si podía ayudar en algo. Ella me dijo que no era necesario, con esa fórmula cortés que en realidad es una manera de decir que la presencia de alguien en ciertos espacios no es del todo bienvenida. Luego hubo un silencio largo, y en ese silencio Carmen dijo, sin mirarme, ordenando aceitunas en un cuenco con una concentración que no requería ninguna concentración, que esperaba que la boda fuera una celebración discreta y elegante. Que a Sofía le gustaban las cosas con clase. Que en su familia siempre habían creído que las bodas debían ser un reflejo de los valores de las familias que las celebraban. Hice una pausa antes de responder. Respiré despacio. Y luego le dije, con toda la tranquilidad que fui capaz de reunir, que compartía completamente esa visión, y que estaba segura de que la boda de Mateo y Sofía sería exactamente eso.
Carmen levantó la vista del cuenco por primera vez en esa conversación y me miró con una expresión que yo no habría sabido describir entonces y que ahora, con la distancia, reconozco como la de alguien que esperaba más resistencia y que ante su ausencia no sabe exactamente qué hacer. No dije más. Tomé la bandeja que ella tenía preparada y la llevé al salón yo misma. Lo que ocurrió en los meses siguientes fue una demostración práctica de algo que yo ya sabía en teoría, que el dinero, cuando se mueve en silencio, genera una deuda que la gente que lo recibe prefiere no contabilizar. Mateo me había dicho, en una conversación honesta que le agradezco todavía, que el presupuesto que habían calculado entre los dos para la boda era ambicioso y que la familia de Sofía iba a contribuir con una parte, pero que esa parte tenía sus límites. Yo le pregunté cuánto faltaba. Él me dio una cifra. Yo asentí y le dije que lo cubriría. No lo anuncié. No pedí reconocimiento. No puse condiciones. Era la boda de mi hijo, y tenía los medios para contribuir a que fuera lo que él quería que fuera, y eso me parecía suficiente razón. Pagué el fotógrafo, que era uno de los mejores de la ciudad y que tenía una agenda que había que reservar con un año de antelación. Pagué la banda de música, que era un grupo de jazz valenciano que Sofía había mencionado una vez en una cena como su favorito y que yo me tomé el trabajo de localizar y contratar. Pagué una parte sustancial del servicio de catering, el que incluía el menú de degustación que habían elegido después de 3 catas. Y pagué las flores, que no era un detalle menor porque el diseño floral que Sofía había pedido requería especies que había que encargar con antelación a un proveedor de Holanda. Carmen sabía que yo había contribuido. Mateo me lo confirmó más tarde, que él se lo había dicho. Pero en ninguna conversación familiar, en ninguna cena, en ninguno de esos encuentros donde se hablaba de los preparativos con la emoción acumulada que tienen los eventos grandes, nadie mencionó que una parte significativa de esa celebración existía porque yo la había hecho posible. No lo reclamé. No esperaba medalla. Pero guardé ese silencio, sin saber todavía que iba a necesitarlo. Guardé todo lo que había visto, todo lo que había escuchado, todo lo que había callado por amor a mi hijo, y lo guardé en ese lugar del cuerpo donde una mujer que ha aprendido a sobrevivir guarda las cosas que no está lista todavía para usar. No como armamento. Como verdad. Como prueba de que lo que ocurriría después no sería el inicio de nada, sino el final de algo que llevaba mucho tiempo acumulándose. El día de la boda llegó un sábado de junio, con el calor limpio y luminoso que Valencia tiene cuando quiere parecer perfecta. Me vestí con cuidado, con un traje que yo misma había diseñado y cosido, de seda natural en color marfil, porque entendía mejor que nadie que la ropa que una lleva a ciertos eventos es también un lenguaje, y yo quería hablar con claridad ese día. Quería llegar entera. Quería estar presente. Quería ser la madre de Mateo sin asteriscos ni notas al margen. Llegué al salón con el corazón en paz. O al menos con algo que se parecía a la paz, que era lo más honesto que podía ofrecerme a mí misma en ese momento. No sabía todavía lo que me esperaba dentro. Hay momentos en la vida que uno recuerda con una nitidez que duele. No porque el dolor sea nuevo, sino porque con el tiempo la memoria ha tenido la crueldad de perfeccionarlos, de pulirlos hasta que cada detalle brilla con una precisión que en el momento original no tenían. Recuerdo la luz del salón esa tarde con una exactitud que me resulta casi insoportable. Era una luz cálida, dorada, de esas que los organizadores de eventos consiguen con filtros y reflectores para que todo parezca más hermoso de lo que es. Recuerdo el olor a flores blancas que llenaba el espacio, gardenias y peonías, las mismas que yo había pagado sin que nadie lo dijera en voz alta. Recuerdo el sonido de la banda afinando sus instrumentos al fondo de la sala, el jazz suave que se mezclaba con el murmullo de 200 personas que todavía no sabían que la noche estaba a punto de romperse. Y recuerdo, sobre todo, cómo me sentía cuando me senté en mi lugar. Era una mesa lateral, no en el centro del salón. Mateo me había explicado, con esa incomodidad contenida que ya conocía, que la distribución de las mesas la había organizado la familia de Sofía y que era complicado cambiarlo a esas alturas. Yo asentí. Sonreí. Le dije que no importaba, porque en ese momento creía que era verdad. Lo que importaba era verle feliz. Lo que importaba era que ese día fuera suyo. Me senté, doblé la servilleta sobre las rodillas,
y me permití un momento de quietud interior para mirar a mi hijo desde la distancia. Estaba de pie junto a Sofía al otro extremo del salón, saludando a invitados, con esa sonrisa abierta que él tenía cuando algo le llenaba genuinamente. Llevaba un traje azul marino que le quedaba bien, que hacía que pareciera mayor y al mismo tiempo le devolvía algo de aquel niño serio que preguntaba cosas importantes y luego pedía un vaso de leche. Lo miré y sentí ese amor tan antiguo y tan específico que no tiene comparación posible con ningún otro. Ese amor que empieza antes de que la persona exista y que no depende de nada de lo que haga después. Debería haber sido suficiente. Debería haber sido el recuerdo que me llevé a casa esa noche. Pero los siguientes 40 minutos se encargaron de instalar otro recuerdo encima de ese, y ese otro recuerdo es el que vive en mí con más fuerza, con más peso, con esa permanencia incómoda de las cosas que no terminan de resolverse aunque pasen los años. La cena transcurrió con normalidad durante la primera parte de la noche. Me habían sentado con una prima lejana de Sofía y su marido, una pareja de Castellón que resultó ser agradable y con quienes hablé de cosas intrascendentes con la comodidad suficiente para que la mesa no fuera un calvario. El vino era bueno, la comida era exactamente lo que había prometido la carta que habíamos elegido en la catá, y durante un rato pude simplemente estar, sin análisis, sin vigilancia, sin ese radar permanente que había desarrollado en los últimos meses para detectar los ángulos desde donde podía llegar el siguiente comentario velado. Carmen estaba en la mesa central, junto a Ernesto y a sus dos hijas mayores con sus respectivas familias. Desde donde yo estaba podía verla sin que ella me viera fácilmente, y me permití observarla con la curiosidad desapasionada de quien ya ha entendido a alguien y simplemente verifica lo que sabe. Estaba en su elemento. Presidía esa mesa con la naturalidad de quien ha pasado la vida creyendo que presidir es su condición natural. Reía, gesticulaba, organizaba el espacio a su alrededor con esa energía expansiva de las personas que necesitan ocupar más lugar del que físicamente les corresponde. La miré y no sentí odio. Quiero ser honesta en esto porque creo que es importante. No sentí odio ni resentimiento activo. Sentí algo más parecido a la fatiga específica de haber pasado meses siendo educada con alguien que no me devolvía esa educación con la misma moneda, y la resignación tranquila de quien ha decidido que esa dinámica termina hoy, que después de la boda no habrá más cenas en botella ni más bandejas de aceitunas ni más frases con filo envueltas en sonrisas calibradas. Eso me había prometido a mí misma esa mañana, mientras me ponía los pendientes frente al espejo del dormitorio. Que sobrevivía este día y luego ponía distancia. Con elegancia, sin escenas, pero con la firmeza de quien sabe exactamente lo que necesita para preservarse. No pude cumplir esa promesa de la manera que había imaginado. Los discursos empezaron poco después del segundo plato. Primero habló el padre de Sofía, con esa elocuencia de abogado que convierte cualquier emoción en una estructura argumentativa. Habló de su hija con orgullo, de Mateo con la calidez medida de quien acepta a alguien en su círculo sin terminar de abrirle del todo la puerta. Fue breve y correcto. Los invitados aplaudieron. Luego habló el padrino de Mateo, un amigo de la infancia llamado Borja que tenía el don natural de hacer reír a la gente sin esfuerzo, y durante 5 minutos el salón se relajó en una alegría genuina que me pareció el momento más honesto de toda la noche. Después, Mateo tomó el micrófono. Me incorporé levemente en la silla. No podía evitarlo. Era mi hijo, con un micrófono en la mano, en el día más importante de su vida hasta entonces, y yo quería absorber cada segundo de eso. Habló de Sofía con una ternura que me llegó directamente al pecho, con esas palabras que solo son posibles cuando uno habla de alguien a quien ama de verdad y no de alguien a quien quiere querer. Habló de gratitud, de lo que significa construir algo con otra persona, de lo que espera del futuro. Y luego me miró a mí, desde el otro lado del salón, y dijo que quería agradecer a su madre, que había trabajado toda su vida para darle todo lo que había necesitado. Solo eso. Breve, limpio, dicho con una media sonrisa que yo conocía de toda la vida. Cerré los ojos un segundo. Solo un segundo. No fue suficiente, lo sé. Pero era Mateo, y yo lo conocía, y sabía que para él decir eso en público ya era mucho, que la emoción explícita no era su territorio natural, que me lo decía a mí más que a los demás presentes. Me lo guardé. Aplaudí con todos.
Fue entonces cuando Carmen pidió el micrófono. No había estado previsto en el programa. Lo supe después, cuando Mateo me lo confirmó con esa mezcla de vergüenza y confusión de quien tampoco esperaba lo que ocurrió. Carmen simplemente se levantó, extendió la mano hacia el presentador del evento, y con la autoridad de quien no ha aprendido a pedir permiso porque nunca lo ha necesitado, tomó el micrófono. Empezó bien. Habló de Sofía con el amor específico y absoluto de una madre que ha volcado en una hija todo lo que tiene para dar. Habló de la familia que habían construido, de los valores que habían transmitido, de lo que significaba para ella ver a su hija elegir bien. Hasta ahí, todo era esperable, todo era el discurso que cualquier madre habría dado en ese momento. Pero luego giró. Con una naturalidad que todavía me resulta difícil de procesar, con la misma fluidez con que había estado hablando de flores y de valores familiares, Carmen Villanueva dirigió la mirada hacia el lado del salón donde yo estaba sentada y dijo, amplificada por el micrófono que le devolvía la voz multiplicada a cada rincón de esa sala de 200 personas, que esperaba que todos los presentes valoraran el esfuerzo que la familia Villanueva había hecho para organizar una celebración digna, porque una boda como esta merecía ser celebrada con la clase que no todo el mundo tiene, y que ella quería que su hija entrara en una familia que estuviera a la altura, no en una familia donde una madre soltera fuera el único referente que el novio había tenido. Madre soltera. Lo dijo así. Con esas dos palabras exactas. Sin eufemismo, sin la capa de ambigüedad con que había operado durante meses. Las dijo con el micrófono encendido, con 200 personas escuchando, con Mateo de pie a 4 metros de ella y Sofía a su lado. Las dijo como quien dice algo que ha pensado muchas veces y que finalmente ha decidido que ya no necesita contener. El salón no quedó en silencio inmediato. Hubo un segundo de confusión, ese segundo en que la gente procesa si ha escuchado lo que cree haber escuchado, y luego hubo algunas risas. No muchas. No todos. Pero las hubo. Esa clase de risa nerviosa que algunas personas emiten cuando no saben cómo reaccionar ante algo y eligen la salida que les parece menos comprometedora. Esa risa que no es crueldad directa pero que se convierte en su cómplice por omisión. Yo no me moví. Mantuve la espalda recta, las manos sobre la servilleta, la mirada al frente. Sentí el calor subir por el cuello con una intensidad que reconocí como la antesala de las lágrimas, y tomé la decisión, en ese instante, de no dejar que ninguna llegara. No porque me avergonzara llorar, sino porque no iba a darle a ese momento la satisfacción de verme rota. Me quedé quieta y dejé que el calor subiera y bajara como una ola, y luego respiré, y miré a mi hijo. Y ahí fue donde el verdadero daño ocurrió. Mateo estaba de pie, con el vaso de vino todavía en la mano, mirando a su madre política con una expresión que yo no supe leer en ese momento y que después, en las semanas siguientes, interpreté de todas las maneras posibles, buscando la que doliera menos. No dijo nada. No dio un paso hacia ella. No tomó el micrófono. No puso la mano en el hombro de Sofía para pedirle que dijera algo. Se quedó exactamente donde estaba, con esa expresión entre el estupor y el cálculo de quien está evaluando el coste de cada opción disponible, y eligió la que no tenía coste inmediato para él. Eligió el silencio. Sofía también eligió el silencio. Miró hacia un lado, hacia la mesa donde estaban sus hermanas, como si en ese giro de cabeza pudiera encontrar una salida lateral de un momento que ella tampoco había anticipado pero que tampoco estaba dispuesta a detener. 200 personas. Silencio de mi hijo. Mirada desviada de la novia. Y Carmen, que había devuelto el micrófono al presentador con la serenidad de quien acaba de decir algo perfectamente razonable, volvió a sentarse y tomó su copa de vino. Quiero intentar describir con precisión lo que sentí en ese momento, porque me parece que la precisión es lo único que le debo a esa experiencia. No fue humillación en el sentido que la palabra sugiere, ese ardor agudo y externo de quien ha sido atacado públicamente. Fue algo más hondo y más lento, algo que tenía más que ver con una confirmación que con una sorpresa. La confirmación de que durante meses había elegido ver menos de lo que estaba viendo. La confirmación de que el silencio de Mateo no era nuevo, que yo lo había encontrado antes, en versiones más pequeñas, en momentos donde él podría haber dicho algo y no lo dijo,
y que yo había preferido interpretar como discreción lo que quizás era otra cosa. Lo que rompió algo dentro de mí no fue Carmen. Carmen era lo que era desde el principio, y yo lo sabía. Lo que rompió algo dentro de mí fue descubrir que mi hijo, a los 29 años, con su madre sentada a 4 metros de él después de haberle dado todo lo que tuvo para dar, había calculado el coste de defenderla y había decidido que era demasiado alto. Eso es lo que me costó más tiempo digerir. Eso es lo que todavía, mientras escribo esto, tiene bordes que no han terminado de suavizarse. Me quedé sentada durante exactamente el tiempo que necesité para estar segura de que mis piernas iban a responder. Fue quizás 1 minuto, quizás 2. La prima de Castellón que tenía al lado me puso la mano en el brazo con un gesto discreto que le agradeció en silencio. No dijo nada. Creo que fue lo más inteligente que alguien pudo hacer en ese momento. Luego abrí el bolso que tenía en la silla, saqué el teléfono, y me levanté con la misma calma con que me habría levantado para ir al baño. Caminé hasta la salida lateral del salón, la que daba a un pasillo con luz fluorescente y olor a moqueta, y me detuve allí, de espaldas a la puerta, con el teléfono en la mano y el sonido amortiguado de la banda que había empezado a tocar de nuevo al otro lado de la pared. Me quedé mirando la pantalla durante un momento. Pensé en Mateo con 5 años, preguntándome qué estaba haciendo con el hilo y la luz. Pensé en los 22 años de mañanas que había comenzado sola con la responsabilidad de otro ser humano en los brazos. Pensé en el fotógrafo, en la banda, en el catering, en las flores de Holanda. Pensé en la servilleta doblada sobre mis rodillas mientras 200 personas procesaban lo que acababan de escuchar. Y luego dejé de pensar y empecé a marcar. Hay una diferencia entre la venganza y la dignidad, y esa diferencia no siempre es fácil de explicar, especialmente a quienes observan desde fuera una decisión que tiene consecuencias visibles e inmediatas. La venganza nace del deseo de que el otro sufra. La dignidad nace del reconocimiento de que uno no puede seguir participando en algo que lo destruye. Esa noche, en ese pasillo con luz fluorescente y olor a moqueta, no pensé ni por un segundo en el sufrimiento de Carmen Villanueva. Pensé en el mío. Por primera vez en muchos meses, quizás en muchos años, me coloqué en el centro de mi propio razonamiento y me pregunté qué necesitaba yo, no qué era lo más conveniente para la paz del entorno, no qué esperaba Mateo de mí, no qué diría la gente al día siguiente. ¿Qué necesitaba yo? Y lo que necesitaba era salir de ese salón sin haber traicionado lo único que me quedaba intacto esa noche, que era mi propio criterio sobre lo que era aceptable y lo que no lo era. El teléfono estaba en mi mano. Lo desbloqueé con esa calma extraña que aparece a veces en los momentos de mayor tensión, esa calma que no es ausencia de emoción sino su forma más concentrada, cuando todo se reduce a lo esencial y desaparecen los ruidos secundarios. Busqué el número del fotógrafo primero. Se llamaba Ignacio, tenía su estudio en el barrio de Estramurs, y yo lo había contratado en persona 8 meses antes después de ver su trabajo en la boda de una clienta. Era bueno, uno de los mejores de la ciudad, y había bloqueado su agenda entera para ese sábado. Llamé. Respondió al segundo tono, seguidamente sorprendido de recibir una llamada de la contratante durante el evento. Le dije, con una voz que me sorprendió a mí misma por su serenidad, que lamentaba avisarle en ese momento pero que los servicios que había contratado quedaban cancelados con efecto inmediato, que entendía perfectamente que había circunstancias de fuerza mayor que hacían imposible la devolución del anticipo y que no reclamaría nada, pero que necesitaba que supiera que podía retirarse cuando considerara oportuno. Hubo un silencio breve al otro lado, y luego me dijo que lo sentía, que esperaba que todo estuviera bien. Le di las gracias y colgué. Luego llamé al responsable del catering. Luego al coordinador de la banda. Luego a la florista, aunque en ese caso el servicio ya estaba entregado y la llamada fue más una notificación que una cancelación práctica. En cada llamada usé las mismas palabras, el mismo tono, la misma cortesía que había aprendido a desplegar durante años de trato con proveedores porque creía que la forma en que uno trata a las personas en los momentos difíciles dice más de uno que la forma en que las trata cuando todo va bien. Tardé menos de 12 minutos en hacer todas las llamadas. 12 minutos en los que el pasillo estuvo completamente silencioso excepto por mi voz y por el murmullo amortiguado de la música que llegaba desde el otro lado de la puerta. Cuando guardé el teléfono, me quedé un momento quieta,
con la espalda apoyada en la pared y los ojos cerrados. No sentí alivio inmediato. Sentí algo más parecido al vértigo, esa sensación de quien acaba de cruzar una línea que sabe que es irreversible y que todavía no ha terminado de calcular todas las implicaciones de lo que acaba de hacer. Pero debajo del vértigo había algo sólido, algo que reconocí como la textura específica de haber actuado en coherencia con uno mismo, y esa textura era suficiente para seguir de pie. Recogí el bolso, me recoloqué el traje de seda marfil, y volví a entrar al salón. No me fui de inmediato. Ese detalle me parece importante y quiero explicarlo, porque sé que a mucha gente le puede resultar difícil de entender. No me fui de inmediato porque irme corriendo habría sido una forma de derrumbe, y yo no quería derrumbarme. Quería salir entera. Quería que mi salida fuera tan tranquila y tan deliberada como lo había sido todo lo demás esa noche desde mi parte. Volví a mi mesa. La prima de Castellón me miró con esa mezcla de alivio y cautela de quien no sabe qué va a encontrarse. Tomé mi copa de agua, bebí un sorbo, y me quedé sentada durante unos 10 minutos más mientras la banda tocaba un estándar de jazz que en otras circunstancias me habría parecido perfecto para el ambiente. Miré a Mateo una vez desde lejos. Estaba hablando con alguien, de espaldas a mí. No me buscó con la mirada en ese tiempo. Ese detalle también lo guardé. Luego me levanté, me acerqué a la mesa donde estaban los novios, y esperé a que Mateo terminara la conversación que tenía. Cuando se giró y me vio, hubo un segundo en su cara que era puro miedo, el miedo específico de quien sabe que algo ha ocurrido y teme la dimensión exacta de lo que viene. Le puse la mano en la mejilla, como había hecho cuando era pequeño y quería que me prestara atención completa. Le dije, en voz baja y con toda la claridad de la que fui capaz, que le quería, que siempre le iba a querer, y que me marchaba. Que necesitaba marcharme. Que lo hablaríamos cuando ambos estuviéramos listos para hacerlo. Él abrió la boca. Vi que quería decir algo y no encontraba por dónde empezar. Asentí levemente, como diciéndole que no hacía falta, que ya habría tiempo. Le di un beso en la frente, el mismo gesto que había tenido con él toda la vida, desde que era un bebé con los ojos todavía cerrados hasta que fue un hombre con traje azul marino en el día de su boda, y me giré y caminé hacia la salida. No miré a Carmen. No la busqué. No necesitaba su reacción para saber lo que acababa de hacer. Caminé por el centro del salón, entre las mesas, con los tacones sonando sobre el suelo de parqué, y sentí las miradas de los que habían estado cerca de lo que había ocurrido antes, esa atención lateral y un poco avergonzada de quien sabe que ha presenciado algo que no debería haber ocurrido. Llegué a la puerta principal, la empujé, y salí a la noche de junio de Valencia. Fuera el aire olía a jazmín y a ciudad dormida, ese olor específico que tiene Valencia en verano cuando el calor del día ha bajado un poco y las calles guardan todavía la temperatura de las horas anteriores. Me paré en la acera, respiré ese aire, y llamé a un taxi. Mientras esperaba, me di cuenta de que estaba temblando levemente. No de frío. De adrenalina descendente, de ese temblor fino que aparece cuando el cuerpo procesa la tensión que la mente ha mantenido controlada durante demasiado tiempo. Me abracé a mí misma, sin que nadie me viera, en esa acera desierta con el sonido lejano de la música que seguía sonando dentro, y permití que el temblor terminara solo. El taxi llegó en 4 minutos. Llegué a casa a las 11:15 de la noche. Me quité los zapatos en la entrada, como siempre, y los dejé alineados junto a la puerta con ese automatismo de los gestos cotidianos que se vuelven extrañamente reconfortantes en los momentos de ruptura. Caminé descalza hasta la cocina, puse agua a calentar para un té que no llegué a terminar, y me senté en la mesa donde durante años había cosido mientras Mateo dormía. Me quedé sentada sin encender más luces que la de la cocina, en esa oscuridad parcial que tiene algo de cobija, y por primera vez desde que había salido del salón dejé que las emociones llegaran sin administrarlas. Lloré, sí. Lloré con esa clase de llanto silencioso y profundo que no pide permiso y que no tiene nada de dramático, el llanto de quien está digiriendo algo grande y necesita un conducto físico para hacerlo. Lloré por Mateo y por el silencio que había elegido. Lloré por los 22 años que había invertido en criarlo con todo lo que tenía, con cada hora y cada recurso y cada decisión difícil tomada en soledad.
Lloré por la versión de esa noche que había imaginado y que no había ocurrido. Y lloré, quizás sobre todo, por el reconocimiento tardío de que había puesto su comodidad por delante de mi propia dignidad durante demasiado tiempo, y que esa dinámica había llegado a su fin de la manera más dolorosa posible. Pero no lloré por Carmen Villanueva. Ese llanto no lo tenía. Cuando terminé, me sequé la cara con el dorso de la mano, me serví un vaso de agua fría, y me fui a la cama. El teléfono empezó a vibrar a las 11:47 de la noche, según el registro que vi al día siguiente. No lo escuché porque lo había dejado en el bolso en el recibidor, conscientemente, porque sabía que iba a sonar y porque sabía que esa noche no tenía nada que decirle a nadie. A la mañana siguiente, cuando lo cogí, conté 47 llamadas perdidas. La mayoría eran de Sofía. Algunas de números que no tenía registrados, que supuse serían familiares de los Villanueva o quizás el organizador del evento intentando entender qué había ocurrido con los servicios contratados. Había 3 de Mateo. Solo 3, y las 3 habían llegado después de medianoche. Ese detalle también lo guardé, sin analizarlo todavía, porque había cosas que necesitaba procesar en orden y ese orden requería tiempo. No respondí ninguna llamada ese día. Ni al día siguiente. Abrí el atelier el lunes como cualquier otro lunes, con mi primera cita a las 10 de la mañana, una clienta que venía para una segunda prueba de un vestido de cóctel que le habíamos ajustado la semana anterior. Me puse el delantal, preparé el café, coloqué los alfileres en el acerico, y trabajé. Trabajé con la concentración total que la costura exige cuando una la ejerce de verdad, esa presencia absoluta en la tela, en la caída, en el gesto mínimo que decide si algo queda bien o queda solo aceptable. Trabajar fue lo mejor que pude hacer. Siempre lo ha sido. Hubo consecuencias prácticas que empezaron a desarrollarse en los días siguientes, y quiero hablar de ellas porque forman parte de la historia con la misma importancia que las emociones, quizás más, porque son las que obligaron a todos a dejar de habitar la comodidad de las interpretaciones y enfrentarse a los hechos concretos. El salón de celebraciones había quedado en un estado de caos organizado cuando los servicios contratados comenzaron a retirarse o a simplemente no continuar. La banda terminó su actuación a las 11 de la noche, que era técnicamente el final del tiempo pagado, y no hubo extensión porque no había nadie autorizado para negociarla sobre la marcha. El fotógrafo se marchó poco después de medianoche, después de haber cumplido con las horas contratadas originalmente pero sin la sesión nocturna extra que estaba incluida en el paquete que yo había pagado. El catering sirvió los postres pero canceló el servicio de barra libre de madrugada, que era la parte del contrato que correspondía a las horas más tardías y que estaba ligada a un pago adicional que formaba parte de mi contribución. Me lo contó Mateo semanas después, con una mezcla de vergüenza y confusión que yo escuché en silencio. Me dijo que la noche había terminado de forma abrupta, que muchos invitados se habían marchado al percibir el cambio de atmósfera, que Sofía había pasado parte de la noche llorando en el baño, que Carmen había intentado gestionar la situación con los proveedores y había descubierto que los contratos estaban a mi nombre y que sin mi autorización no había nada que gestionar. Escuché todo eso con la atención tranquila de quien ya ha hecho las paces con una decisión y no necesita que el mundo la valide para saber que fue correcta. No sentí satisfacción al escucharlo. Sería deshonesto decir que sí. Lo que sentí fue algo más cercano a la tristeza, esa tristeza específica de confirmar que una situación tenía exactamente la gravedad que uno había percibido y que nadie más había querido reconocer hasta que las consecuencias fueron imposibles de ignorar. Lo que sí sentí, con una claridad que me resultó nueva y un poco sorprendente, fue que por primera vez en 42 años había tomado una decisión completamente en mi favor sin disculparme por ello. Sin rodearla de explicaciones. Sin suavizarla para que fuera más fácil de digerir para los demás. Había decidido que mi dignidad valía más que la continuidad de un evento que se había convertido en el escenario de mi humillación pública, y había actuado en consecuencia. Esa decisión no me hizo sentir poderosa, en el sentido grandilocuente que la palabra a veces sugiere. Me hizo sentir entera. Y entendí que llevaba mucho tiempo sin sentirme así, que la integridad tiene una textura reconocible cuando uno la recupera después de haberla prestado durante demasiado tiempo. Hubo una conversación que tuve conmigo misma en esos días, en el silencio del atelier después de que mis empleadas se marchaban,
que me parece necesario incluir aquí porque es la más honesta que he tenido nunca y porque creo que es la que cambia el sentido de todo lo que vino después. Me pregunté si había algo que yo hubiera podido hacer diferente. No como ejercicio de culpa, sino como ejercicio de honestidad. Y la respuesta, después de mucho tiempo de sentarme con ella, fue que sí, había algo que podría haber hecho diferente, y era haber puesto límites mucho antes. Haber dicho, en alguna de esas cenas en Godella, en alguno de esos momentos en que Carmen decía algo con filo y yo elegía no responder, que ese comentario no era aceptable. Haber tenido esa conversación incómoda con Mateo sobre lo que estaba observando, sin protegerle de la incomodidad de escucharla. Haber confiado en que la relación con mi hijo era suficientemente sólida para soportar una conversación difícil. No lo hice porque elegí su comodidad por encima de mi verdad. Y esa elección, que en el momento siempre parecía generosa, en realidad había creado las condiciones para que esa noche fuera posible. No estoy diciendo que sea responsable de lo que Carmen hizo. Eso fue suyo, completamente suyo. Estoy diciendo que hay una diferencia entre el amor que protege y el amor que sobreprotege, y que yo había caído en el segundo sin darme cuenta, y que esa forma de amar no le había servido a ninguno de los dos. Eso también lo guardé. Pero a diferencia de las otras cosas, lo guardé con la intención de usarlo. De usarlo para construir algo diferente, si todavía era posible. Si Mateo quería construirlo conmigo. Esa era la pregunta que todavía no tenía respuesta cuando empezaron a llegar sus mensajes. Hay una imagen que tengo de Mateo cuando tenía unos 7 años y que he pensado muchas veces en estos meses. Era un domingo por la mañana y yo estaba cosiendo en la mesa del comedor, como casi todos los domingos, y él había intentado hacer solo el desayuno por primera vez. Quería sorprenderme. Había cogido el taburete de la cocina para alcanzar el armario de arriba, había encontrado los cereales y el tazón y la leche, y lo había preparado todo con esa meticulosidad que tenía incluso de niño para las cosas que le importaban. Pero al llevar el tazón a la mesa lo había inclinado demasiado y había derramado la mitad sobre el suelo de la cocina. Cuando entré a ver qué había ocurrido, le encontré de rodillas recogiendo los cereales uno por uno con los dedos, en silencio, con esa expresión de concentración tensa de quien no quiere que le vean el esfuerzo que le está costando no llorar. No dije nada durante un momento. Me arrodillé a su lado y empecé a recoger también. Estuvimos así un rato, los dos en el suelo de la cocina un domingo por la mañana, sin hablar, recogiendo cereales mojados de leche, y luego me miró y me dijo que lo sentía. Yo le dije que no había nada que sentir, que las cosas se caen, que eso era parte de intentarlo. Llevo meses volviendo a esa imagen. Llevo meses preguntándome si la lección que le enseñé entonces fue suficiente, si fue la correcta, si hubo otras lecciones que no supe darle o que di mal sin saberlo. Esa es la pregunta que no tiene respuesta limpia, la que una madre se hace en la oscuridad cuando ya no hay nadie a quien culpar excepto al tiempo y a sus propias elecciones. El primer mensaje de Mateo llegó 3 días después de la boda. Era corto, más corto de lo que yo habría esperado, y decía simplemente que necesitaba hablar conmigo cuando yo estuviera lista, que no tenía prisa, que entendía si necesitaba tiempo. Lo leí 2 veces. Guardé el teléfono. Seguí trabajando. El segundo llegó una semana después, más largo. En él me decía que no había dormido bien desde esa noche, que lo que había ocurrido no debería haber ocurrido, que no había tenido las palabras en el momento y que eso no tenía excusa. Usó exactamente esa expresión, no tiene excusa. La leí varias veces, buscando si debajo de ella había algo más o si era todo lo que había. Era todo lo que había, y en ese momento no era suficiente para mí, aunque reconocía que era honesto. No respondí ese mensaje tampoco. No porque quisiera castigarle con el silencio, sino porque todavía no tenía claro qué quería decirle, y he aprendido con los años que hablar antes de tener claro lo que una quiere decir generalmente produce más daño que el silencio previo. Soy diseñadora. Sé que antes de cortar la tela, hay que tener el patrón. Que las prisas en ese punto no ahorran tiempo, solo crean errores que luego cuestan el doble de corregir. Pasaron 2 semanas más. Luego 3. El atelier siguió su ritmo habitual, que era lo más parecido a un ancla que tenía en esa época.
Mis empleadas, Elena y Patri, no me preguntaron nada directamente, que fue una forma de respeto que les agradecí sin decírselo. Elena sí me puso una vez, sin comentario, una taza de café en la mesa junto al patrón en que estaba trabajando, y ese gesto pequeño y silencioso fue más de lo que necesitaba y exactamente lo que tenía. Mateo apareció en el atelier un martes de julio, 4 semanas después de la boda. No había avisado. Supe que era él antes de levantar la vista porque reconocí sus pasos en la entrada, ese ritmo específico que tienen las personas que hemos caminado junto a ellas durante suficientes años como para que sus pasos se vuelvan parte de nuestro inventario interior. Levanté la vista de la tela. Estaba en la puerta, con las manos en los bolsillos del pantalón, con esa postura que tenía cuando era adolescente y había hecho algo que sabía que tenía que explicar y no sabía cómo empezar. Solo que ya no era un adolescente. Tenía 29 años y llevaba en la cara el cansancio de las semanas que habían pasado. Elena y Patri entendieron el momento sin que nadie dijera nada y se ocuparon en la parte trasera del atelier con una discreción que les honra. Yo dejé los alfileres en el acerico, me quité el dedal, y esperé. Él cruzó el local hasta la mesa donde yo estaba, se sentó en la silla que hay frente a ella, que es la que usan las clientas cuando venimos a hablar de un encargo, y durante un momento no dijo nada. Miró la tela que yo tenía a medias, los patrones colgados en la pared, las fotos de algunos de los vestidos más importantes que había hecho a lo largo de los años. Miró todo eso como si lo estuviera viendo por primera vez o como si necesitara recordar exactamente dónde estaba antes de decir lo que había venido a decir. Y luego me dijo, con una voz que tenía un temblor que él intentó controlar y no controló del todo, que lo que había hecho ese día había sido una cobardía. Que lo sabía. Que no tenía manera de deshacerlo. Que cuando Carmen empezó a hablar él había sentido que el suelo se movía debajo de él y que había elegido no moverse porque tenía miedo de las consecuencias de moverse, y que ese miedo era suyo, completamente suyo, y no tenía nada que ver conmigo ni con lo que yo merecía. Que había pensado en mí toda su vida como la persona más entera que conocía, y que ese día él no había estado a la altura de eso, y que necesitaba que yo lo supiera aunque no cambiara nada. Escuché todo sin interrumpirle. Cuando terminó, había un silencio en el atelier que era distinto al silencio habitual, más denso, más lleno. Le dije que le escuchaba. Que le agradecía que hubiera venido. Y luego le dije, con la misma claridad que había tenido esa noche en el pasillo cuando marqué los teléfonos, que lo que me había dolido no era Carmen, que Carmen era lo que era y que yo lo había visto venir mucho antes de que ocurriera. Lo que me había dolido era él. Su silencio. La fracción de segundo en que lo vi calcular y elegir, y la elección que hizo. Le dije que entendía que las situaciones difíciles nos encuentran a veces sin preparación, que entendía que tiene 26 años y que está construyendo su vida y que esa construcción tiene un coste que a veces se paga en los momentos peores. Pero le dije también que el amor que le tenía no era infinitamente elástico en una sola dirección, que yo también necesitaba algo, y que lo que necesitaba de él era que cuando hubiera una próxima vez en que alguien me faltara al respeto en su presencia, él eligiera diferente. No por mí solamente. Por él. Por la clase de persona que quería ser. Hubo un silencio largo después de eso. Mateo miraba la mesa. Luego levantó la vista y me dijo que tenía razón, que lo intentaría, y que no sabía si eso era suficiente pero que era todo lo que podía ofrecerme honestamente en ese momento. Le dije que la honestidad era un buen punto de partida. No nos abrazamos ese día. Él se levantó, yo me levanté, y hubo un momento de quietud entre los dos que tenía algo de frontera, ese espacio que hay entre lo que era y lo que todavía no sabe lo que va a ser. Luego él me dijo que volvería cuando yo quisiera verle, y yo le dije que podía volver el jueves, que los jueves cierro a las 7 y podíamos cenar algo sencillo en casa. Asintió. Se marchó. Y yo me quedé en el atelier con la tela a medias y los alfileres en el acerico y ese silencio particular de los espacios donde acaba de ocurrir algo que no tiene todavía nombre definitivo pero que ya no puede deshacerse. Lo de Sofía fue diferente, y creo que es importante hablar de ello porque simplificarlo sería deshonesto. Sofía me llamó 7 veces en los primeros 3 días, y cuando finalmente respondí una de sus llamadas, a la segunda semana, lo que escuché al otro lado no fue lo que esperaba.
No hubo disculpa inmediata ni defensa de su madre. Hubo una voz que sonaba exhausta y un poco rota, la voz de alguien que también había pasado semanas difíciles, y me dijo que lo que había hecho su madre no tenía justificación, que ella no lo había visto venir, que si lo hubiera visto lo habría detenido. No sé si creerle completamente. Sería más simple tener una respuesta definitiva sobre eso. Lo que sí escuché en su voz era algo que reconocí como genuino, que era la vergüenza, no la vergüenza performativa de quien pide perdón para resolver una situación, sino la vergüenza más íntima y más difícil de quien tiene que mirar a alguien a quien su familia ha dañado y no tiene manera de repararlo completamente. Le dije que la escuchaba. Le dije que lo que había ocurrido no era entre ella y yo, que entre ella y yo había una relación que todavía estaba por definir, que no la culpaba a ella de lo que había hecho su madre pero que necesitaba tiempo para encontrar el lugar que quería ocupar en todo eso. Ella dijo que lo entendía. Que esperaría lo que hiciera falta. No sé todavía qué clase de relación voy a tener con Sofía. Eso también está en construcción, en ese estado de indeterminación honesta que me resulta más cómodo que cualquier resolución forzada. Hay personas que después de algo así consiguen construir algo nuevo y más sólido porque el conflicto ha limpiado el aire de las pretensiones. Hay otras en que el daño deja una cicatriz que no impide la relación pero que la define para siempre. No sé todavía en cuál de esas dos posibilidades estamos Sofía y yo. El tiempo lo dirá, y yo he aprendido a dejar que el tiempo haga su trabajo sin obligarle a terminar antes de lo que necesita. Lo de Carmen es más simple, en el sentido de que es más claro. No ha habido contacto desde esa noche, y no lo ha intentado ella tampoco. Lo que ocurrió entre nosotras no tiene el tipo de reparación que se produce con una llamada o con una disculpa de protocolo, y creo que en algún lugar ella también lo sabe. Si llegara algún día a tener una conversación honesta con ella, no lo descarto. Pero no es algo que esté esperando ni algo por lo que haya perdido el sueño. Hay personas que simplemente no van a entender lo que hicieron porque entenderlo requeriría cuestionar demasiadas cosas de la versión de sí mismas que han construido durante décadas. Eso no es mi trabajo. Nunca lo fue. Han pasado casi 5 meses desde la boda. Mateo ha venido a cenar los jueves con una regularidad que me ha sorprendido, porque en el pasado era yo quien tenía que proponer los encuentros y él quien los confirmaba con esa vaguedad afectuosa de los hijos jóvenes que tienen sus propias vidas y sus propias urgencias. Ahora viene. A veces trae algo, una botella de vino o fruta del mercado, y nos sentamos en la cocina y comemos algo sencillo y hablamos de cosas normales, de trabajo, de la ciudad, de libros que está leyendo, de clientes que yo tengo, de sus proyectos. No hablamos de esa noche en cada encuentro. Ya no hace falta. Lo hablamos lo suficiente y lo suficientemente bien como para que no necesite ocupar cada conversación. Pero hay algo entre nosotros que ha cambiado, y quiero ser honesta sobre eso también. Hay una capa de ligereza que teníamos antes y que no está de la misma manera. No digo que sea peor, porque no creo que sea una comparación correcta. Digo que es diferente. Hay una conciencia nueva entre los dos, una conciencia de que el amor que nos tenemos no es automático en el sentido de que no requiera ningún cuidado, que tiene una fragilidad que antes los dos ignorábamos porque nunca la habíamos visto activada. Esa conciencia puede ser una ganancia, si la usamos bien. Puede ser la diferencia entre una relación que funciona por inercia y una relación que funciona porque los dos hemos decidido activamente que funcione. Estoy eligiendo creer que es una ganancia. Algunos días lo creo con más facilidad que otros. Eso también es parte de la honestidad que me he prometido a mí misma en este periodo. Hay algo que me ha ocupado mucho en estos meses y que creo que es el centro de todo, más que el conflicto con Carmen, más que el silencio de Mateo, más que las 47 llamadas perdidas que encontré en el teléfono esa mañana. Es la pregunta de por qué tardé tanto. ¿Por qué necesité que ocurriera algo tan extremo para actuar? Porque en cada momento en que Carmen había dicho algo que me dolía, en cada cena donde había sentido que mi presencia era tolerada más que bienvenida, en cada conversación donde el subtexto era más ruidoso que el texto, había elegido doblar en lugar de sostenerme. Y la respuesta que he encontrado, después de mucho tiempo de sentarme con ella, es que aprendí muy pronto en la vida que las mujeres como yo no tienen el lujo de hacer olas. Que las mujeres que llegaron solas a donde llegaron,
que construyeron lo que construyeron sin red y sin respaldo, aprenden a administrar el espacio que ocupan con una eficiencia que con el tiempo se vuelve segunda naturaleza. Aprenden a calcular cuándo vale la pena el conflicto y cuándo no, y durante mucho tiempo yo calculé que casi nunca valía la pena, que el coste de mantener la paz era menor que el coste de romperla. Lo que no había calculado bien es que hay un coste que se paga en diferido, que la paz mantenida a base de silencio propio no es paz sino deuda acumulada, y que esa deuda llega un día con intereses que ninguno de los dos había presupuestado. Esa noche en el pasillo del salón, con el teléfono en la mano y los 12 minutos que tardé en hacer las llamadas, no fue una decisión impulsiva. Fue el momento en que la deuda venció. Fue el momento en que entendí que había estado pagando un precio que nunca debía haber aceptado pagar, y que la única manera de salir de ese sistema era dejar de participar en él. Esta mañana he abierto el atelier a las 9, como todos los días. He preparado el café, he revisado la agenda, he colgado en el perchero el vestido en que estoy trabajando esta semana, un traje de noche para una clienta de Alicante que viene el viernes para la prueba final. Es un trabajo en el que he puesto mucho cuidado, más del habitual quizás, porque hay periodos en que el trabajo recibe todo lo que a uno le sobra emocionalmente y lo transforma en algo útil y hermoso, y este ha sido uno de esos periodos. Mientras preparaba el café pensé en Mateo, que viene el jueves. Pensé en qué haríamos de cenar, si pediría algo o si haría la tortilla que sé que le gusta desde que era pequeño. Pensé en que la semana que viene tengo una reunión con una clienta nueva que me han recomendado desde Madrid, y que el atelier tiene más trabajo que nunca y que Elena me dijo el mes pasado que deberíamos pensar en incorporar a alguien más. Pensé en todo eso con la normalidad de los días que continúan, que es el mayor privilegio que existe y que durante mucho tiempo no supe reconocer como tal. No sé cómo va a terminar esto. No sé si la relación con Mateo va a recuperar algún día esa ligereza que tenía antes o si lo que construyamos a partir de ahora va a ser simplemente algo diferente y igualmente válido. No sé si algún día voy a sentarme en la misma mesa que Carmen Villanueva sin que algo en mí recuerde ese salón y esa luz dorada y esas dos palabras en el micrófono. No sé si Sofía y yo vamos a encontrar el camino hacia algo que se parezca a la confianza genuina. Lo que sí sé es esto, tengo 42 años, tengo un atelier que construí con mis propias manos en una ciudad que elegí, tengo a un hijo que está aprendiendo, tarde pero con sinceridad, lo que significa estar a la altura de alguien. Y tengo, por primera vez en mucho tiempo, la certeza de que sé dónde está mi límite y que soy capaz de respetarlo. Eso, a los 42 años, después de todo lo que he contado aquí, no me parece poco. Me parece, de hecho, exactamente suficiente.